alcohol y drogas de mi tío. Los participantes de dichos talleres pues eran 70, en ese espacio fueron 70 personas y yo solamente tenía que cumplir 16 horas y entonces pues como que se pasaba, ¿no?, del tiempo. Entonces no quise excluirlos y se los impartí a todos, pero a la mera hora solamente les di el taller a 43 porque los otros, bueno, el resto pues no estaban como en condiciones. Bueno, los 27 que faltaban no estaban en condiciones porque pues tienen como sus etapas en los centros de rehabilitación. Entonces mi tío pues se sentía un poco preocupado meterlos y que fuera a pasar algo, ¿no? Bueno, a mí y a mi hermana, que ella me ayudó a tomar fotografías y esto. Y bueno, los ejercicios que utilicé en mis clases nacieron por el objetivo que planteé al realizar mi planeación, así como los que aprendí con una maestra que se llama Nora Lucía y pues los que aprendí en el CEUBOS. Ahí puse ejercicios de relajación, respiración profunda, liberación de sonido, estimular el habla, impulsar los pensamientos, encontrar espacios de resonancia, coordinación, integración de cuerpo, voz y mente. El siguiente, por favor. Y bueno, ahí está el esbozo de la planeación. Mi objetivo fue generar conciencia en la importancia de la voz. Mi tema, la técnica vocal. En el día 1, la actividad fue la presentación, ¿no? Hice una meditación, luego hicimos distintos dibujos de la voz y luego una presentación creativa. El día 2 trabajé el tema de la relajación, hice ejercicios de arena de colores, tela, posición neutral, todo eso ya está más detallada pues en mi trabajo escrito. Pero a partir de ese día yo sí empezaba a notar algo distinto en las miradas de todos los participantes. O sea, como que era así como que como que algo cambiaba. Y bueno, y ya para el día 3 su mirada era completamente distinta, como que ya estaban más aterrizados, como que lo sentían como un poco, no sé si volando o en su nube o no sé, pero ya lo sentía conmigo, que ya me veían y que ya veían a los demás. Y ese día pues trabajamos la respiración, hice ejercicios de un globo, pulmones en la ingle, exprimir pulmones, el titiritero, aire helado, pelota. El día 4, que está en la siguiente, el tema fue abrir canal sonoro. Y las actividades fueron el humming, platillos de comida, estirar, masajear y sacudir, mono y ei. Ese día los alumnos ya empezaban a tener más soltura, más confianza, ya como que empezaban a reírse un poco más, ya estaban más sueltitos. Y para el día 5 sus voces sonaban distintas, más sonoras, más libres. Y pues ese día fue que trabajamos los resonadores, el pecho, cabeza, dientes, la colocación de las vocales y una canción, que eso fue lo que más les divirtió. Y bueno, puse una frase muy célebre de Linklater, que está en la diapositiva anterior, que es: liberar la voz es liberar a la persona, y toda persona es indivisiblemente cuerpo y mente. Ahora sí, ya la siguiente. Y bueno, ese fue el proceso del taller. Bueno, unas fotos del proceso del taller. Ese fue de mi grupo 1, los llamé los peculiares, y eso porque pues para aprenderme sus nombres, yo dije pues que se presentaran diciendo sus nombres y con una característica de cada uno, ¿no? Y con la inicial de su nombre. Entonces, pues pusieron sus características y pues así los nombré. Y en la siguiente, ese fue mi grupo 2, y el grupo 2 se llamó Los Bocadillos. Hice la misma dinámica, pero con nombres de alimentos. Y en el grupo 3 hice la misma dinámica, pero con nombres de animales, y ese fue mi grupo de los animales. Esos fueron algunos dibujos que hicieron acerca de su voz. Bueno, los que más me impresionaron. Sí. Y bueno, esos son algunos comentarios de los participantes. Que Eduardo Conejo dice: cambió la forma de utilizar mi voz, de respirar, aprendimos y nos divertimos, perdí el miedo a hablar y siento que mi voz es más fuerte,
Aprendí a utilizar mejor mi voz e hicimos ejercicios muy dinámicos. Además, nos desestresamos o me desestresé en lo personal y aprendí. Luego, Omi Alcocer dice, enseñó técnicas que no sabía, es divertida y nos da confianza. Nunca había estado en un curso así, es un buen taller, tiene de todo, no hay aburrición, me enseñó partes de mi cuerpo que no conocía que podía mover, me dio más confianza en mí, me divertí, me relajó, me hizo saber que podía cantar, enseñó el trabajo en equipo y personal a superar las metas y aprendí cosas nuevas de mi cuerpo. Y por último agregué el comentario de Raúl Morelos que dice, me dio seguridad a mi persona, en todas las clases me relajé, sobresalía en varios cuadros de mi vida, seguridad de mi hablar. En toda la semana experimenté que mi voz tornó a ser más clara y mi mirada más segura. Nunca había hablado en público con tanta seguridad y honestidad. Gracias, que Dios la bendiga. Y bueno, estos comentarios los puse del grupo 3 porque ya en esa semana yo ya me sentía también más segura con lo que estaba impartiendo, con los temas, y siento que sí agarró como más solidez toda la planeación. La siguiente. Y bueno, ¿por qué no he terminado mi trabajo? Bueno, en el 2018 impartí el taller y también terminé ese diplomado. En el 2019 mandé mi primer avance, o sea, solo el capítulo 3, que es donde hablo de todo lo de los talleres, mi experiencia, mi planeación, pero ya en el 2020 y 2021 lo dejé pues por cuestiones de la vida, y entonces escribía muy poquito, o sea, como en momentitos, en meses, que decía, sí, ahora sí, pero después meses que no escribía. Y ya en este año dije, no, ahora sí tengo tiempo, me voy a terminar de escribir, y pues ya, en eso voy. O sea, apenas mandé mi capítulo 1 y volví a mandar mi capítulo 3. Y bueno, este es el índice. Capítulo 1, la voz. ¿Qué es la voz? Bueno, debo decir que el índice me ayudó muchísimo a tener camino a mi trabajo. O sea, si no lo hubiera hecho, yo hubiera estado todavía volando. Y eso sí lo escuché, creo que en uno de los seminarios que estuvieron en línea, que no me acuerdo a quién se lo dijeron, y yo, sí, es cierto, tengo que hacer esto. Entonces eso me ayudó como a tener más claridad y por dónde seguir mi trabajo. También no le había escrito a mi asesora, porque ella me había dicho unas cosas para trabajar el capítulo 1, luego pasó todo lo del 2021, que dije, no, hasta que yo termine mi capítulo 1, yo le voy a mandar todo, y le voy a escribir, y entonces no le escribí, pues hasta hace poco. Sí, hasta que dije, ya, hasta que haya terminado. Y entonces creo que a lo mejor escribí de más, todavía ella no me dice qué piensa, pero también quise escribir todo este capítulo 1 como por si en algún momento vuelvo a dar clases, recordar todas estas cosas que para mí son importantes, y también para quienes de plano no tengan conocimiento de la voz. O sea, que puedan leerlo, si es que quieren, si no hay muchos libros, pero como que traté de organizar todo pues sí, todo lo que yo creo que es pertinente a este tema. Y bueno, el capítulo 1 es la voz. ¿Qué es la voz? Lenguaje oral, características de la voz, tono, intensidad, timbre, duración, cómo funciona la voz, aparato fonoarticulador, sistema respiratorio, sistema emisor, sistema resonancial, sistema articulador. Esos, como están ahí en el circulito, todos están basados en esos autores, en Antonio Campo, en Fidel Monroy. Fidel Monroy tiene un libro donde tiene varios apartados, donde está Celia Casanova, George Canuit, Cicely Berry y Xochiquetzal Hernández. Y luego tomé una tesis con esta Patsy Buitrago, luego tomé también una revista de voz que es varios autores. Está en el anterior. Bueno, ya terminé. Ajá, y ya en la siguiente, seguimos con lo que sigue en mi índice: por qué no funciona la voz, cuándo y por qué se altera la voz, factores de riesgo de la disfonía, ambientales, organizativos, personales, de constitución física y de salud, hábitos tóxicos, alimentos, medicamentos, estrés, angustia vocal o TRAC, otros. Las patologías vocales, la disfonía por mal uso vocal, cuándo aparece la lesión, los nódulos vocales, pólipo de cuerda vocal, edema de Reinke, síntomas de alerta, qué pasa con las personas que no pueden hablar, tratamiento de la disfonía. Siguiente.
medidas de prevención, hábitos cotidianos, posturales y respiratorios, voz y salud en la vida cotidiana, cuidar la voz, el ritmo de vida, relación sueño-vigilia, alimentación, las bebidas, tabaco, falta de entrenamiento, deporte, condiciones ambientales, organizativas, individuales, proteger la función vocal, recomendaciones para la libertad vocal, conciencia física, la columna vertebral, hábitos posturales, molestias que afectan la cintura escapular y el cuello, extremidades inferiores, conciencia y relajación de la mandíbula, de la lengua, conciencia y agilización del paladar blando, conciencia de la respiración, expansión de la capacidad respiratoria, el suspiro de alivio, la columna vertebral y el canal del sonido, la liberación de las vibraciones, conocer la propia voz, el cuerpo, la mente, la técnica. Siguiente. La importancia de la voz. ¿Por qué es necesario aprender técnica vocal? Este soy yo, aceptación de la propia voz. Liberar la voz es liberar a la persona, liberación propia para una mejor expresión humana. Y bueno, no estoy muy segura si va en ese lugar o tiene que ir antes, pero bueno, lo puse ahí. Motivos para la realización de este trabajo. Habitando mi voz, mi experiencia vocal, gestación del taller, un suspiro de alivio, redacción en prosa del planteamiento del problema. El capítulo 2 es donde sí de plano no tengo nada, no sé bien para dónde ir. Tengo algunas ideas que quiero trabajar y que son estas. Las que están subrayadas son las que ya las tengo hechas, pero la que está en cursivas, pues no sé si ponerlo o no. Bueno, ese ya lo tengo en el capítulo 1, pero no sé si vaya en ese lugar. Como que estoy esperando pues notas de mi asesora. Y bueno, ahora que estoy aquí, pues también que me puedan sugerir. En el siguiente, bueno, como ya les mencioné, pues fue el capítulo 3, toda mi planeación y toda mi experiencia en el taller. Y bueno, en el grupo 1, los peculiares, vimos lo mismo, pero les cambié los nombres, porque pues dependiendo de cómo se llamaban, se los fui modificando. Entonces, grupo 1, los peculiares, que es donde vimos la presentación, lo cambié con Adentrando un Nuevo Mundo. En la relajación, volviendo a lo esencial, respiración, soplando mi propio viento, abrir canal sonoro, escuchando mi poder vocal. En los resonadores, liberando el alma. En el grupo 2, los bocadillos, descubriendo los ingredientes, preparando el utensilio, masajeando la carne. Brócoli, liberando la olla express. Grupo 3, los animales, apareciendo criaturas, zombie animal, alimentando el aliento, sacando los pequeños sonidos, mugiendo como vaca. Datos que me impactaron, comentarios de los participantes meses después. Y ya en la siguiente, pues estas son algunas dudas que tengo, porque como estuve modificando mientras leía y redactaba mi capítulo 1, cambié mi planteamiento del problema. Yo había puesto en un principio que yo quería trabajar sobre la arte terapia y cosas así, pero dije que yo no soy psicóloga y mi asesora me decía eso, que no iba a tener como los elementos pues como para defender el tema desde ahí. Y entonces también al leer y volver a leer y escribir mi capítulo 1, dije sí, pues es que creo que ya no me late como trabajarlo por ahí, entonces lo cambié y quise como empezar a trabajarlo, como la importancia de la voz realmente para cualquier persona, no solamente para los que están en el centro de rehabilitación, sino para cualquier persona, que la importancia de saber respirar profundamente, la recuperación de la respiración natural, de los bloqueos que existen en nuestro cuerpo y que son los que impiden que salga nuestra voz libremente. Y también quisiera hablar sobre la voz expresiva, pero bueno, ese es como un apartado. Otra de las cosas que como por donde también podría trabajarla sería hablar de los talleres que ha habido en las cárceles, porque en los centros de rehabilitación yo no he encontrado información. Y el último sería sobre el estudio de Masaru Emoto, cómo las palabras tienen impacto en nuestro cuerpo, pero pues no sé si ahí me esté desviando mucho del tema. Y pues ya, sería todo. Yo quiero, déjame detengo porque luego suena la alarma.
Sí, aplausos. Aplausos a Nayeli. Nayeli, yo voy a ser muy franca contigo. Yo Sí. creo que ya no tienes que hacer más. O sea, que estás como... ¿Cuántas cuartillas tienes escritas? Hay muchas. ¿Cuántas? De este capítulo 1 tengo 68. Ok, y tienes el capítulo 3, que son... Creo que son 36. Pero Ok. porque tienen fotos. Eso Ok. es una tesis. Eso ya prácticamente es una tesis, sí. Ponle que por el número de autores que estás manejando no lo puedas presentar como tesis. Y ¿Quién por el sabe índice. agregando mínimo tesino? Tu primer capítulo, me parece, a reserva que hables con tu asesora, todo esto se reserva de que hables con tu Sí, sí. asesora. Son 2 capítulos, no 1. O sea, tu primer capítulo se divide en 2 y tu tesis o tesina es de 3 capítulos, me parece. Mira, toda esta parte de la voz como tal, ¿qué es la voz? ¿Cómo funciona la voz? A ver, muévele ahí para abajo. Ok, depende de la cantidad de cuartillas, me parece que puede ser hasta donde no funciona la voz, listo. Este es tu capítulo 2, que es como ya, o sea, el primero es cómo funciona y por qué no funciona. Y luego el segundo es ya las medidas de prevención que puedes hacer, cómo lo puedes trabajar, qué no puedes trabajar, ta. O sea, básicamente vas con la propuesta. Y me parece que el tercero, básicamente es los ejemplos de lo que se puede lograr con una intervención tan breve como fue la que participaste, el impacto que puede tener, y lo tienes a partir de la, ¿cómo se llama? Ay, ahí tiene nombre, se me fue. De la percepción de los participantes, de las modificaciones en los participantes. ¿Sí? Entonces, a mí me parece, esto que estás diciendo, la importancia de la voz para cualquier persona, que es como que tu tema general, sigue siendo, y en realidad, lo que pasa es que si lo estás metiendo a sistematización de proceso de enseñanza-aprendizaje, te estás obligando a hablar sobre adicciones, los problemas de las adicciones, que ni es tu tema, ni te interesan, o sea, es como hacer una chamba que no hay por qué hacer, o sea, en verdad no hay por qué hacerlo. Sí, hiciste un proceso al dar un taller, y sí, lo puedes utilizar para tu documento, pero para ejemplificar, porque además fue muy breve, fue demasiado breve, pues tampoco te da así para un proceso de sistematización. Yo pienso que por ahí lo que tienes que hacer es reestructurar tu documento, y tu documento está terminado. Así tal cual, más fácil, ¿ya? Y ya cierras el proceso, porque si no estás abriendo nuevas cosas, sino siempre se abren nuevos temas en los procesos, siempre, pero entonces dices, esto va para la maestría, esto va para un congreso, esto va para las clases que voy a dar en Timbuktu, de los nopales, no sé. Así, ¿no? Y ya sigues tú expandiendo tu base. Pero para esto en concreto, pues ya está. Nada más darle la peinadita, la arregladita. Ya. Gracias. Yo coincido totalmente con Rocío. O sea, cuando yo estaba viendo la estructura del capitulado, está pensado más, está planteado más como una tesis que tiene una parte de experimentación práctica, ¿no? Que puede ser mostrada como un ejemplo, una aplicación de lo que tú estás planteando a nivel teórico. ¿Tú ya hiciste examen práctico? Sí. O sea, las fotos estas que pasé, mi asesora fue a uno de... Pero tu asesora y todo tu comité, no. ¿tienes no, acta de sí. examen práctico? No. No, pues, Olvídate de eso. ya, ¿para qué? Olvídate de eso. O sea, lo que tendrías que hacer sería invitar a todo tu comité a las clases, que ya no puede ser porque eso fue en 2018, o presentarles un video de lo que hiciste. ¿Tienes video completo? Sí, tengo videos. Hacer una edición, o sea, otra vez extenderte. Cuando tienes un texto que como está estructurado es para una tesis.
O sea, ver si falta algún pedazo de lo que tenías, o sea, ni siquiera tienes claridad de qué quieres poner en el capítulo 2 y eso es porque sobra. Estoy de acuerdo, porque ya no es necesario. Y para hacer una sistematización tendrías que meterte en la cuestión específica de quiénes eran los estudiantes, las planeaciones, el análisis de las sesiones, o sea, una cosa en la que tú evidentemente en este texto no estás metida, porque lo planteaste desde otro lugar, ¿no? Entonces, y además me parece que está bien. O sea, Sí, está digo, bien no he leído el estructurado. texto, habría que aterrizar en el texto para saber, y eso lo platicarás tú con tu asesora y ustedes determinarán, pero sí da para pensar. Y sobre todo por lo primero, porque planteaste, hasta pusiste una diapositiva, porque no he terminado, ¿no? Cuando he trabajado tanto era lo que no dijiste, pero que estaba en el subtexto, ¿no? Entonces, a lo mejor es por eso, porque Ya está. ya está. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera comentar algo? ¿No? Es interesante tu trabajo, a mí me gusta bastante. Además a mí me gusta mucho que en el área de teatro se ha abierto como toda una vertiente del trabajo vocal que va más allá de la creación artística y que impacta para la vida de las personas. Sí. Me parece maravilloso. Creo que es como clarificar cómo hay todo un campo profesional, un campo laboral, con muchísimo potencial. Me parece maravilloso. Creo que está genial y que lo anuncies así. O sea, que lo digas así, tal cual, ¿no? Y sí, felicitar esa parte. Yo, una última cosa y luego nadie quería, ¿no? Esto que pusiste, que los grupos, el mismo asunto le cambiaste el nombre. O sea, presentación adentro de un nuevo mundo, descubriendo los ingredientes, todo eso es presentación, pero tiene un nombre distinto en cada grupo. Eso a mí me parece muy interesante. Es que, estas son las actividades, entonces mi asesora me dijo que como se llamaban cada uno distinto, pues que empezar a jugar con los nombres de estas actividades con respecto a esto. Entonces, Claro, pero ¿por qué tienes la necesidad de cambiarle el nombre? ¿Por qué no se puede llamar igual? Pues nada más me dijo que como para que fuera un poco más... No es cierto, eso tiene un porqué. Pregúntate por qué tuvieron la necesidad de cambiarle el nombre y por qué funciona cambiarle el nombre, incluso por qué a los grupos les cambiaste el nombre. Tú misma lo dijiste al principio y eso es... Bueno, de ellos pues para aprenderme los nombres, de cada persona, y de estos, porque fue lo que estuvimos trabajando pero con imágenes. Bueno, en esto me queda como muy claro. Me acuerdo que a un alumno no le salía el resonador de pecho y entonces le dije, pues muge como una vaca. Exacto. Exacto, o sea, hay un porqué detrás de las palabras que hace que incluso tengas que cambiar el nombre en cada ocasión. Y eso a mí me parece muy interesante. Yo no sé qué tan consciente seas de eso, pero es muy interesante. Tú lo planteas en la última parte. Sí. Dices que el impacto que tienen las palabras, si las palabras tienen algún impacto sobre el cuerpo, el pensamiento, los sentimientos de los participantes. Y yo creo que parte de esta naturaleza de que vaya la variación de cómo los llamas o cómo los enuncias es el reconocimiento que ellos están haciendo como punto de partida, ¿no? Y que funcionan de maneras distintas, pero eso sirve también como un apoyo hacia ese ejercicio que están desarrollando en determinado tiempo. Que si a un grupo no le funciona de una manera, es porque lo reconocen de otra, y también tú haces un vínculo de confianza con ellos que está establecido por respetar a lo mejor de qué manera esas palabras pues tienen cierta implicación en cómo se sienten, cómo piensan, qué liberan, cómo reconocen. Y hasta una estrategia de contacto diferente, porque es el mismo ejercicio, pero no. Sí. Lo estás variando. Entonces tú misma, como tu planteamiento docente,
estás obligando a asumir a esas personas en particular de una manera en particular. Y eso se refleja en el nombre. Claro. Está bien padre. Sí. Nadia, querías. Yo también opino, como lo dices, que seas muy práctica, que ya lo tienes. Pero así pues a contentillo personal, me agrada mucho como este curso, porque yo decía, bueno, lo pongo en otro lugar y también, o sea, que nos dieras, por ejemplo, al área de danza ese curso y también nos funcionaría, ¿no? Entonces se puede dar pero también lo podría dar con gente de teatro también, ¿por qué no? Pero el hecho que lo hagas con este grupo de personas, pues yo le encuentro el valor que tiene un sentido vital en las personas, ¿no? Cuando veía las ¿no? Como lo que dijeron, pues, ¿no? Sus experiencias, pues sí son muy conmovedoras, porque tiene que ver, o sea, ¿por qué llegas a ese lugar? Porque no son personas, porque no tienen cuerpo, porque por muchas situaciones violentadas y que son aniquilados, ¿no? Y entonces todavía ahí los tratan peor que animales, o sea, hay animales, esto de que mucha cuestión de sometimiento precisamente para domesticarlos para cuando vuelvan a salir. Entonces, sus respuestas fueron precisamente esa afirmación que les es negada en la sociedad, ¿no? O sea, recuperé mi voz tenía como una fuerza, no sentía partes de mi cuerpo que ahora siento, y digo, híjole, qué descompuestos estamos como sociedad, ¿no? Que ni siquiera tenemos esta capacidad de voluntad de poder para salir adelante, ¿no? Y nos vemos avasallados pues en una vorágine yo le decía, es un businessazo esto de los centros de rehabilitación, ¿no? O sea, porque hay una demanda impresionante entonces me parece una labor muy importante que la escuela esté generando esta necesidad también en ustedes, ¿no? O sea, que no nada más estemos viendo el arte en este sentido de ser artistas como el artista consagrado, no sé, esta idea que tenemos como también de lo que hablamos anteriormente, ¿no? Esta imagen, e irnos a ese lugar donde no nos vemos, donde somos invisibles, pareciera, ¿no? Porque no están las cámaras y no estás en escena, no estás mirando, pero que puedes transformar ciertas o no sino preguntarse, ¿no? Hasta darse cuenta que son, ¿no? Entonces me parece como muy valioso ese lugar desde donde me nace tu inquietud para hacer el teatro, ¿no? O trabajar la voz en este caso. Sí. Muchas gracias. Muy bien.